Era un mediodía abrasador cuando Rodrigo, el hacendado más rico del pueblo, gritó desde su caballo: «Imbécil, te vendí un pozo seco y me diste todos tus ahorros. Ahora tu familia morirá de sed mientras yo me río». Las carcajadas del patrón resonaron por el valle mientras se alejaba en su caballo pura sangre, dejando a María de rodillas frente al pozo vacío, sosteniendo los papeles de compra y con lágrimas bajando por sus mejillas, curtidas por el sol. Si crees que la avaricia nunca trae nada bueno y piensas que la justicia divina existe, quédate con nosotros. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestros cuentos. Y si esta historia te toca el corazón y te inspira, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es vital para nosotros. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores y a seguir compartiendo estas narrativas de esperanza y superación, recordándonos que el bien siempre encuentra su camino, por muy oscuro que parezca el sendero. Tu simple acto de unirte a nuestra comunidad nos permite llevar estos mensajes a más personas que necesitan recordar que después de la tormenta siempre llega la calma. La vida de María no siempre había estado marcada por la desolación y la lucha solitaria. Hubo un tiempo no tan lejano en que su corazón latía al compás de la esperanza, al lado de su amado esposo, Carlos. Juntos formaban una familia unida y trabajadora, aunque humilde, en los campos de la vasta hacienda El Mirador, propiedad de Rodrigo, el hacendado más influyente y temido de la región. Carlos era un hombre fuerte, de manos callosas y espíritu noble, que soñaba con el día en 1900 que pudieran tener su propia tierra, un pequeño rincón donde sus 3 hijos, Daniela, Mateo y el pequeño Julián, pudieran crecer libres de las ataduras de la servidumbre. María, con su fe inquebrantable y su amor profundo, era su compañera en cada esfuerzo, en cada sueño. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Un fatídico día, hace 15 años, la tragedia golpeó a la familia con la fuerza de un rayo. Carlos, mientras trabajaba en la construcción de un nuevo granero para Rodrigo, sufrió un terrible accidente. Un andamio mal asegurado se dio, y él cayó desde una altura considerable. A pesar de los esfuerzos desesperados de sus compañeros y de María, que corrió al lugar con el corazón en la garganta, Carlos no sobrevivió. Su muerte fue un golpe devastador, no solo para el alma de María, sino también para la precaria estabilidad económica de su familia. De un día para otro, María se encontró sola, viuda, con 3 hijos pequeños que alimentar y un futuro incierto que se cernía sobre ella como una tormenta. La hacienda de Rodrigo, que antes había sido el lugar de su trabajo y sus sueños compartidos con Carlos, se convirtió en el escenario de su dolor y su vulnerabilidad. Rodrigo, lejos de mostrar compasión, vio en 1960 la tragedia de María una oportunidad para consolidar su control sobre ella y su mano de obra. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se acercó a María pocos días después del funeral de Carlos. «María», dijo con una voz que pretendía ser amable, pero que sonaba hueca y calculadora, «sé que la situación es difícil. Tu esposo era un buen trabajador, pero ahora estás sola, con 3 bocas que alimentar. Te ofrezco un lugar en la hacienda como peona. El trabajo es duro, pero te dará un techo y algo de comida para tus hijos. No tienes otra opción, ¿verdad?» María, con el alma rota y el miedo atenazándole el pecho, no tuvo más remedio que aceptar. La supervivencia de sus hijos dependía de ello. Así la viuda María, que antes había trabajado junto a su esposo con la esperanza de un futuro mejor,
Se convirtió en una peona más en la hacienda de Rodrigo, atada a la tierra y a la voluntad del hacendado. Sus manos, que antes habían acariciado con ternura a sus hijos y a su esposo, ahora se endurecían aún más con el trabajo incansable, desde el amanecer hasta el anochecer. Cada surco en su piel, cada callo, era un testimonio silencioso de su sacrificio y de la promesa que se había hecho a sí misma. Sus hijos no sufrirían la misma suerte. Durante 15 largos años, María se levantó antes de que el sol asomara por las montañas, preparando el escaso alimento y despidiendo a sus pequeños antes de partir hacia los campos de Rodrigo. Su jornada se extendía sin tregua, regresando a casa cuando las estrellas ya brillaban con intensidad en el firmamento y sus hijos dormían, agotados por sus propios juegos y las pequeñas tareas del día. El camino de regreso a casa era largo y solitario, un momento para reflexionar sobre el día y para alimentar en silencio la esperanza que la mantenía en pie. Cada centavo ganado, cada moneda guardada con celo en un viejo pañuelo anudado y escondido bajo una piedra, en el rincón más seguro de su choza, representaba un paso más hacia su sueño más preciado: adquirir una pequeña parcela de tierra. No buscaba lujos ni riquezas ostentosas. Su anhelo era mucho más fundamental. Quería un pedazo de suelo propio donde sus hijos pudieran crecer libres, lejos de la sombra de la servidumbre y la incertidumbre que había marcado su propia vida. Un lugar donde pudieran sembrar sus propios alimentos, tener un techo seguro que no se filtrara con cada lluvia y sobre todo, acceso a agua, el recurso más vital y escaso en la región. La idea de que sus hijos no tuvieran que depender de la voluntad de un patrón para saciar su sed era una obsesión, un legado que quería honrar de su difunto esposo. La sequía había azotado el valle sin piedad durante los últimos 3 años. Los campos, que antes habían sido verdes y fértiles, se habían convertido en un mosaico de tierra agrietada y polvo. Los cultivos se marchitaban bajo el sol implacable, sus hojas secas crujiendo con el viento. El ganado, diezmado por la falta de pasto y agua, languidecía en los corrales, sus huesos marcando la piel. En la pequeña choza que María y sus hijos compartían, el agua se racionaba con la precisión de un tesoro, cada gota valorada como oro líquido. La escasez era una amenaza constante, una sombra que se cernía sobre cada día, una preocupación que nunca abandonaba la mente de María. Las enfermedades por la falta de higiene eran una constante, y el miedo a que uno de sus hijos cayera enfermo por la deshidratación era una tortura silenciosa. Fue en medio de esta desesperación, cuando la esperanza parecía un lujo inalcanzable, que Rodrigo, el hacendado, se acercó a María, una vez más, con una propuesta que cambiaría su destino. Su figura imponente a caballo, su rostro enmarcado por un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente sus ojos, proyectaba una sombra larga y amenazante sobre la humilde peona que trabajaba bajo el sol inclemente. Rodrigo, con su astucia habitual, había estado observando a María durante años, consciente de su incansable trabajo y de su sueño de tener tierra propia. Sabía que ella había ahorrado cada centavo y vio en su vulnerabilidad y su anhelo una oportunidad perfecta para su propia ganancia. «María», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una expresión que ella había aprendido a desconfiar por experiencia, pero que en ese momento la desesperación la hizo ignorar. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. «Tengo un pozo en el terreno del norte, ese que linda con el camino real. Estoy dispuesto a venderte esa parcela, pozo incluido. Es pequeña, pero suficiente para que tu familia viva decentemente. Sé que has sido una trabajadora leal
y quiero darte una oportunidad. La mención de su lealtad y la oportunidad era un anzuelo bien lanzado, apelando a la necesidad de María de creer en la bondad, incluso en un hombre como Rodrigo. El corazón de María dio un vuelco tan fuerte que sintió que se le saldría del pecho. Era la oportunidad que había estado esperando, la respuesta a sus oraciones silenciosas que había elevado al cielo cada noche. La imagen de sus hijos jugando en su propia tierra, con agua fresca y abundante brotando de un pozo propio, llenó su mente, borrando por un instante toda la cautela. La visión era tan vívida, tan deseada, que nubló su juicio. La promesa de un hogar, de independencia, de un legado para sus hijos, era irresistible. «¿Cuánto pide, patrón?», preguntó, su voz apenas un susurro de emoción contenida, casi temiendo que la oferta se desvaneciera si hablaba demasiado alto. Rodrigo se inclinó ligeramente sobre la silla de montar, su voz baja y calculada, como si compartiera un secreto de gran valor. «Todo lo que has ahorrado en estos años, María. Sé que has guardado cada centavo. Te estoy haciendo un favor porque has sido una buena trabajadora. Y tu esposo Carlos, en paz descanse, también lo fue. Es mi manera de reconocer vuestro esfuerzo». La mención de Carlos fue un golpe bajo, un recordatorio de su pérdida que ablandó aún más el corazón de María, haciéndola más susceptible a la manipulación. La oferta, aunque desproporcionada y exigiendo el sacrificio de toda una vida de esfuerzo, sonaba a salvación. La desesperación por el agua y la tierra propia era tan grande que la voz de la razón se ahogó en el clamor de la esperanza. Esa noche, al contarles a sus hijos la noticia, la emoción de María era contagiosa. Los ojos de Mateo y Julián brillaron con la promesa de un futuro mejor, de un lugar propio donde no tendrían que depender de nadie. Pero Daniela, la mayor, mostró una chispa de preocupación que María, en su euforia, no pudo percibir del todo. «¿Por qué el patrón vendería un terreno con agua en tiempos de sequía, mamá?», preguntó su voz pequeña pero llena de una intuición que la experiencia le había dado. Era una pregunta lógica, una advertencia sutil. Pero María, cegada por la ilusión, respondió con una convicción que intentaba disipar cualquier duda. «El patrón tiene tantas tierras que no le importa desprenderse de una pequeña parcela. Además, dice que ese pozo es demasiado pequeño para sus necesidades, para sus grandes cultivos y su ganado. Es una bendición, hija, una bendición que Carlos nos ha enviado desde el cielo. La promesa de un hogar propio, de una vida digna, era demasiado dulce para ser cuestionada, demasiado poderosa para permitir que la sombra de la duda la empañara. Con manos temblorosas, María desató el nudo del pañuelo de cuero. El saco, que contenía el fruto de 15 años de sudor y sacrificio, de privaciones y sueños postergados, de cada moneda ahorrada desde la muerte de Carlos, fue entregado a Rodrigo. El hacendado contó las monedas una a una, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa que no pudo ocultar del todo mientras redactaba un documento de venta rudimentario. Un papel que en su simplicidad y su lenguaje vago sellaba el destino de María y sus hijos, un destino que en ese momento parecía lleno de promesas, pero que en realidad era una trampa cruelmente diseñada. María firmó con una cruz, su única forma de escritura, y se aferró al papel, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, tenía algo propio, algo que le había costado la vida de su esposo y 15 años de su propia existencia. La esperanza de un nuevo comienzo era tan fuerte que el sabor amargo de la transacción pasó desapercibido. El sol de la mañana siguiente prometía un nuevo comienzo, pero su luz, en lugar de traer calidez, parecía presagiar una verdad fría y desoladora. María,
con el corazón rebosante de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo, una alegría que se mezclaba con el cansancio de una vida de lucha. Llevó a sus hijos a conocer su nueva propiedad. El camino hacia el terreno era largo y polvoriento, pero cada paso se sentía ligero, cargado de la promesa de un futuro mejor. Los pequeños, ajenos a la carga de la esperanza que pesaba sobre su madre, corrían emocionados por el terreno árido, imaginando los juegos y las aventuras que les esperaban en lo que sería su nuevo hogar. Daniela y Mateo señalaban los arbustos secos, planeando dónde construirían sus escondites y sus pequeñas fortalezas, mientras Julián, el más pequeño, reía con cada paso, contagiando a todos con su inocencia y su ilimitado optimismo. «Lo primero es sacar agua», dijo María con orgullo, su voz llena de la promesa de un futuro mejor, de la seguridad que el agua traería a sus vidas. Se acercó al pozo, una estructura rústica de piedra y tierra, con un brocal desgastado por el tiempo y el uso. Con manos firmes pero temblorosas de emoción, bajó el cubo atado a una cuerda. Esperó el chapoteo familiar del agua al golpear la superficie. El sonido que simbolizaba la vida, la abundancia y la realización de su sueño. Pero solo escuchó un golpe seco, hueco, contra el fondo. Un silencio ominoso siguió, un silencio que se extendió por el pequeño terreno, ahogando las risas de los niños y la esperanza en el pecho de María. El sonido de la cuerda al enrollarse de nuevo era el único ruido, un eco de su propia desilusión. Lo intentó una y otra vez, con la misma desesperación creciente, con el mismo resultado desolador. El cubo regresaba vacío, trayendo consigo solo el eco de su propia desilusión y el olor a tierra seca. Cada intento fallido era un golpe en su corazón, una punzada de miedo que comenzaba a crecer. Con el corazón latiéndole desbocado, un tambor en su pecho que resonaba con el pánico, María se asomó al pozo. La oscuridad en el fondo no ocultaba la verdad. Estaba completamente seco. Grietas profundas serpenteaban por las paredes de tierra, como venas rotas, evidenciando años sin una sola gota de agua. La promesa de Rodrigo, la esperanza de María, todo se desmoronaba ante sus ojos, convirtiéndose en polvo y desilusión. La tierra que había comprado con el sudor de 15 años de trabajo y que había costado la vida de su esposo, era en realidad una tumba para sus sueños. Esa noche, la pequeña choza improvisada que habían levantado en su nueva tierra se llenó de un silencio pesado, un silencio que no era de paz, sino de desesperación. María no tuvo el valor de mirar a los ojos a sus hijos. Se sentó en la oscuridad, fuera de la choza, sintiendo el frío de la tierra bajo sus pies y el aún mayor vacío en su corazón. Contemplaba las estrellas que antes le parecían un consuelo y ahora solo eran un recordatorio de la inmensidad de su soledad y la crueldad del mundo. Se preguntaba cómo había sido tan ingenua, cómo había podido caer en una trampa tan cruel. La imagen de Rodrigo contando sus ahorros, su sonrisa falsa, se repetía en su mente como una pesadilla recurrente, una burla constante. El recuerdo de Carlos, su esposo, y el sacrificio de su vida se mezclaba con la amargura de la estafa. La humillación no tardó en llegar. Al día siguiente, el cumposindo. Patrón Rodrigo, como si el destino quisiera regodearse en su desgracia, pasó casualmente por el terreno. Su caballo pura sangre levantaba polvo a su paso, y su figura imponente se detuvo justo frente a la propiedad de María. Encontró a María intentando profundizar el pozo con sus propias manos, sus músculos doloridos, su rostro cubierto de sudor y polvo, una imagen de desesperación y esfuerzo inútil. Puedes cavar hasta el uniminaciento de infierno y no encontrarás ni una gota.
se burló Rodrigo, su voz cargada de desprecio y una crueldad que helaba la sangre. Ese pozo está seco desde hace 5 años. Te vendí tierra y piedras y tú pagaste como si fuera oro. Debiste estudiar antes de ser campesina, María. Ahora tu familia tendrá tierra, pero morirá de sed. Las risas del patrón resonaron por el valle, hiriendo a María como puñales que se clavaban en su alma. Cada carcajada era un recordatorio de su ingenuidad, de su pobreza, de la cruel indiferencia del mundo. Sus hijos, que observaban la escena desde la distancia, se acurrucaron, sintiendo el peso de la humillación de su madre, la impotencia de verla sufrir. Mateo apretó los puños y Daniela, con lágrimas en los ojos, abrazó a Julián, intentando protegerlo de la crueldad de las palabras de Rodrigo. La escena era un eco amargo de la tragedia de Carlos, una nueva herida en el corazón de la familia. Esa noche, el dolor de María era tan profundo que las lágrimas no brotaban. Se sentó en la oscuridad, sintiendo el frío de la tierra bajo sus pies, el vacío en su estómago y el aún mayor vacío en su corazón. La desesperación era un pozo sin fondo, y ella sentía que se ahogaba en él. Pero entonces Daniela, la mayor, se sentó a su lado y contra todo pronóstico tomó su mano, sus pequeños dedos aferrándose a los callozos de su madre. «Dios nos pone pruebas, mamá, no castigos», susurró, su voz pequeña pero llena de una sabiduría que sorprendió a María. «Mañana seguiremos cavando. Papá Carlos nos está cuidando desde el cielo y no nos dejará solos». Las palabras de su hija, un eco de su propia fe y del recuerdo de su esposo, encendieron una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad, una llama tenue pero persistente que se negaba a extinguirse. Era la fe de una niña, pero para María, en ese momento, era la luz más brillante que podía encontrar, la fuerza para seguir adelante. Al amanecer, con los músculos adoloridos y el alma magullada por la humillación del día anterior, María se levantó. La desesperación no había desaparecido por completo, pero la determinación de su hija había encendido una nueva chispa, una pequeña llama de resistencia que se negaba a ser extinguida. Si Daniela, con su corta edad, podía creer en un propósito mayor, en una justicia divina, ella también podía. No podía permitirse rendirse, no por ella, sino por sus hijos, por el legado de Carlos. Durante las semanas siguientes, María acabó como una mujer poseída por una fuerza invisible, una mezcla de desesperación y una fe obstinada. El pozo, que antes era una simple depresión en la tierra, se convirtió en un abismo cada vez más profundo, una cicatriz en el paisaje que crecía con cada golpe de su pico. Sus manos, ya curtidas por años de trabajo en los campos de Rodrigo, ahora sangraban cada noche, cubiertas de ampollas reventadas y heridas abiertas por el roce constante del pico y la pala contra la tierra dura y las rocas incrustadas. El sol implacable del día quemaba su piel, y el frío cortante de la noche calaba sus huesos, pero ella no se detenía. La sed y el hambre eran constantes, pero la sed de justicia y la esperanza de un futuro mejor eran más fuertes, alimentadas por el recuerdo de Carlos y la inocencia de sus hijos. El pueblo, que al principio había sentido lástima por la viuda, comenzó a verla con una mezcla de asombro y burla. La llamaban la loca del pozo seco. Algunos lo decían con una compasión teñida de resignación, otros con una burla abierta, incapaces de comprender la obstinación de una mujer que se negaba a aceptar su destino. «¿Para qué cavar tanto, María? Ese pozo está muerto», le decían, sin entender que para ella cavar era una forma de resistir, de aferrarse a la esperanza, de demostrarse a sí misma y a sus hijos que no se rendiría.
Era su acto de fe más profundo, una oración silenciosa convertida en esfuerzo físico. La vida en la pequeña choza improvisada era una lucha constante. El agua, el recurso más básico para la supervivencia, se había convertido en una odisea diaria. María y sus hijos mayores, Daniela y Mateo, hacían el viaje al río 2 veces al día, un camino de 2 horas bajo el sol abrasador, cargando pesados baldes que apenas cubrían sus necesidades básicas de beber y cocinar. Julián, el más pequeño, ayudaba como podía, recogiendo ramas secas para el fuego o intentando limpiar la choza, siempre con una sonrisa que, a pesar de todo, se negaba a desaparecer. Un recordatorio constante de la inocencia que María luchaba por proteger. La escasez de alimentos también era una preocupación constante, y María a menudo se privaba de su propia ración para asegurar que sus hijos tuvieran suficiente. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la fe de María, aunque resiliente, comenzaba a flaquear. El pozo era ahora tan profundo que apenas se veía la luz del sol desde el fondo, un agujero negro que parecía tragar toda la esperanza. El aire se volvía denso y pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y el eco de sus propios golpes. Cada golpe de pico era un esfuerzo monumental, una batalla contra la roca y contra su propia desesperación. Una tarde, exhausta y al borde de la desesperación, con el cuerpo tembloroso y el espíritu casi roto, María descendió una vez más al fondo del pozo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo que cubrían su rostro. Golpeó la roca con su pico, más por rabia y frustración que por una esperanza genuina, un último acto de desafío. El golpe del pico produjo un sonido diferente. No fue el habitual sonido seco y sordo contra la piedra, sino un tintineo metálico, un eco inesperado que resonó en la oscuridad del pozo, un sonido que vibró en sus huesos y en su alma. María se detuvo, confundida, su corazón latiendo con una nueva y extraña emoción. Limpió el sudor de sus ojos con el dorso de la mano y miró con atención el punto donde había golpeado. Algo brillaba tenuemente en la poca luz que se filtraba desde arriba, un destello dorado que parecía desafiar la oscuridad, un punto de luz en el abismo. Raspó con más cuidado, con la punta del pico, y un pequeño fragmento dorado quedó al descubierto, incrustado en la roca. Con manos temblorosas lo recogió. Era pesado para su tamaño, con una densidad que no correspondía a ninguna piedra que hubiera conocido, y tenía un brillo, un resplandor cálido y profundo que solo había visto en las joyas que la esposa del patrón Rodrigo usaba en las raras fiestas del pueblo, joyas que parecían sacadas de otro mundo, inalcanzables para una mujer como ella. Daniela gritó hacia arriba, su voz ronca por la emoción y el esfuerzo, una mezcla de asombro y euforia que apenas podía contener. «¡Bájame una lámpara!». Cuando la luz de la lámpara de aceite, que Daniela bajó con cuidado, iluminó el fondo del pozo, María tuvo que contener un grito. La veta dorada se extendía como un río congelado por la pared rocosa, un resplandor que transformaba la oscuridad en una promesa, una visión que parecía irreal, un sueño hecho realidad. No era agua lo que había encontrado, era algo mucho más valioso, oro puro, una fortuna que desafiaba toda su imaginación, una recompensa por 15 años de sufrimiento y fe. Esa noche, María y Daniela hablaron en susurros, mientras Mateo y Julián dormían ajenos al descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. «Debemos mantenerlo en secreto, mamá», dijo Daniela, su voz llena de una seriedad inusual para su edad, comprendiendo la magnitud de lo que habían encontrado.
Si el patrón se entera, nos lo quitará todo. Él es capaz de cualquier cosa. María asintió, su mente ya trabajando a 1000 por hora. El terreno es legalmente nuestro, respondió, recordando el documento de venta que Rodrigo había redactado con tanta prisa y desprecio. Él mismo escribió que todo lo que contiene esta tierra nos pertenece. Pero la advertencia de Daniela resonó en su mente. La codicia podía hacer que un hombre como Rodrigo no respetara ni sus propias palabras escritas, ni la ley, ni la moral. Decidieron seguir fingiendo que cavaban buscando agua, manteniendo la fachada de su desesperación, mientras extraían el oro en secreto, ocultando su descubrimiento incluso a los más pequeños, para evitar que, en su inocencia, revelaran su fortuna. La vida de María se había convertido en un delicado equilibrio entre la esperanza y el peligro, un secreto que ahora cargaba con el peso de su futuro. El descubrimiento del oro transformó la desesperación de María en una determinación férrea, teñida de una cautela extrema. La alegría inicial se mezcló rápidamente con el miedo a que Rodrigo o cualquier otro descubriera su secreto. La vida en la pequeña choza continuó con la misma apariencia de miseria, pero bajo la superficie, una actividad frenética y secreta había comenzado. Cada día, al amanecer, María descendía al pozo, no ya con la desesperación de quien busca agua, sino con la precisión y el sigilo de quien extrae un tesoro. Sus manos, que antes sangraban por el esfuerzo inútil, ahora lo hacían por la labor de picar y raspar el oro de la veta rocosa. El trabajo era agotador, pero la visión del metal brillante, el peso en sus manos, era una motivación inagotable. Daniela, con su aguda inteligencia y su madurez precoz, se convirtió en la cómplice silenciosa y la guardiana del secreto. Mientras María trabajaba en el fondo del pozo, Daniela se quedaba en la superficie, vigilando el horizonte, atenta a cualquier señal de la presencia de Rodrigo o de algún vecino curioso. Con una pequeña campana improvisada, alertaba a su madre si alguien se acercaba, dándole tiempo para ocultar las herramientas y el oro extraído, y para retomar la pose de la viuda desesperada que seguía cavando en vano. Mateo y Julián, ajenos a la verdadera naturaleza del trabajo de su madre, seguían ayudando con las tareas diarias, acarreando agua del río y recogiendo leña, sin sospechar que bajo sus pies se escondía una fortuna. La extracción del oro era un proceso lento y laborioso. María utilizaba herramientas rudimentarias, su pico y una pequeña pala, y a veces incluso sus propias uñas, para desprender los fragmentos de oro de la roca. Cada noche, los pequeños trozos de metal precioso eran lavados cuidadosamente en el río, bajo la oscuridad de la luna, para eliminar la tierra y las impurezas. Luego, eran guardados en un nuevo pañuelo, más grande y más seguro, que María escondía en un lugar aún más secreto de su choza. El peso del pañuelo crecía día a día, y con él la esperanza de María. Después de varias semanas de este trabajo clandestino, María había acumulado una cantidad considerable de oro. Era el momento de dar el siguiente paso: convertir ese metal en dinero, en algo tangible que pudiera usar para cambiar su vida y la de sus hijos. La tarea era arriesgada, pues vender oro en un pueblo pequeño como el suyo levantaría sospechas de inmediato. Decidió viajar a la ciudad más cercana, un lugar más grande y anónimo, donde podría pasar desapercibida. Con el corazón latiéndole con fuerza, María se despidió de sus hijos, prometiéndoles regresar pronto con buenas noticias. Llevaba consigo una pequeña porción del oro, cuidadosamente envuelta y escondida entre sus ropas. El viaje en autobús fue largo y lleno de ansiedad. En la ciudad, después de preguntar discretamente, encontró una pequeña joyería que parecía discreta y confiable.
El joyero, un hombre de edad avanzada y mirada astuta, examinó el oro con una lupa. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer la pureza del metal. «Esto es oro de muy buena calidad, señora», dijo el joyero, su voz baja y profesional. «¿De dónde lo ha sacado?» María, con una historia ensayada, respondió que era una herencia de su difunto esposo, una pequeña cantidad que había guardado durante años. El joyero, aunque quizás sospechara algo, no hizo más preguntas. Le ofreció un precio justo, y María, con manos temblorosas, aceptó. El dinero que recibió fue más de lo que había visto en toda su vida, una suma que le permitió comprar alimentos abundantes, ropa nueva para sus hijos y algunas herramientas básicas para la granja. Al regresar al valle, la alegría de sus hijos al verla fue inmensa. Los ojos de Daniela, Mateo y Julián brillaron al ver la comida y la ropa nueva. Por primera vez en mucho tiempo, comieron hasta saciarse, y el calor de la ropa nueva les dio un consuelo que iba más allá de lo material. María, al ver sus rostros felices, sintió que todo el sacrificio había valido la pena. Pero el secreto del oro seguía siendo un peso en su corazón, una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, que Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados si descubría la verdad. La fortuna traía consigo no solo esperanza, sino también un peligro inminente. La prosperidad incipiente en la pequeña parcela de María no pasó desapercibida. Aunque ella se esforzaba por mantener una apariencia de humildad, los cambios eran evidentes. Los niños, antes delgados y pálidos, ahora mostraban un brillo saludable en sus ojos y mejillas. La choza, aunque aún modesta, había sido reparada, y pequeños cultivos de maíz y frijoles comenzaban a brotar en la tierra, regados con el agua que María y sus hijos seguían acarreando del río, manteniendo la farsa de su lucha. Pero el hacendado Rodrigo, con su mirada aguda y su mente calculadora, no era fácil de engañar. Rodrigo, que acostumbraba a pasar por el terreno de María para regodearse en su miseria, comenzó a notar los cambios. La viuda ya no parecía tan desesperada, y sus hijos, aunque seguían trabajando duro, mostraban una vitalidad que no correspondía a la imagen de pobreza que él esperaba. La sospecha se instaló en su mente, una semilla de envidia que comenzó a germinar. ¿Cómo es posible que esa mujer con un pozo seco esté prosperando?, se preguntaba, su orgullo herido por la idea de que alguien a quien había estafado pudiera estar mejorando su situación. Un día, Rodrigo se detuvo frente a la parcela de María, su caballo levantando una nube de polvo. «María», dijo con una voz que intentaba ser casual, pero que estaba cargada de una curiosidad maliciosa. «¿Cómo es que tus hijos se ven tan bien? ¿Y esos cultivos? ¿Has encontrado agua en el pozo?» María, con la calma que la experiencia le había enseñado, respondió: «No, patrón, el pozo sigue seco, pero mis hijos son fuertes y trabajamos duro, y el agua la traemos del río como siempre. Dios nos ayuda». Rodrigo la miró con desconfianza, sus ojos escudriñando cada detalle de la parcela, intentando encontrar la verdad detrás de sus palabras. No creyó su explicación, pero no tenía pruebas. La sospecha de Rodrigo se convirtió en una obsesión. Comenzó a enviar a sus peones a vigilar la parcela de María, con la excusa de que estaba cuidando sus tierras colindantes. Los peones, aunque reacios a espiar a María, cumplían las órdenes del patrón. Pero María y Daniela eran astutas. Habían establecido un sistema de señales para alertarse mutuamente, y cada vez que un peón se acercaba, María y sus hijos se aseguraban de que todo pareciera normal, que el pozo siguiera siendo un agujero inútil. Sin embargo, la presión de Rodrigo aumentó. Un día, se presentó con un abogado de la ciudad,
un hombre de aspecto severo y traje caro. «María», dijo Rodrigo con una sonrisa triunfante, «he venido a ofrecerte una oportunidad. Te compro de vuelta este terreno. Sé que el pozo está seco. ¿Y qué es una carga para ti? Te daré una pequeña suma, suficiente para que te vayas del valle y empieces de nuevo en otro lugar». Su intención era clara. Quería deshacerse de María y quizás investigar el pozo sin testigos. María, con el documento de venta original en sus manos que había guardado como un tesoro, se mantuvo firme. «No, patrón, este terreno es mío y no está en venta. Aquí es donde mis hijos y yo construiremos nuestro futuro». El abogado de Rodrigo intentó intimidarla, amenazando con impugnar la venta, alegando que Rodrigo había sido engañado al vender un terreno sin valor. Pero María, con una dignidad inquebrantable, les mostró el documento, con la firma de Rodrigo y la descripción del terreno con pozo incluido. «Usted mismo lo vendió, patrón, y todo lo que contiene esta tierra me pertenece». El abogado, al ver la solidez del documento, se dio cuenta de que sería una batalla legal difícil y costosa. La frustración de Rodrigo creció. No podía creer que una simple viuda lo estuviera desafiando. Decidió recurrir a métodos más drásticos. Una noche, un grupo de hombres armados, mercenarios contratados por Rodrigo, se acercó a la parcela de María con la intención de investigar el pozo. Pero los vecinos, que habían sido testigos de la injusticia de Rodrigo y de la perseverancia de María, se habían unido para protegerla. Alertados por el viejo Silvestre Ochoa, un anciano del pueblo que siempre estaba al tanto de todo, los hombres del valle se congregaron en la parcela de María, armados con palos y herramientas de labranza. Los mercenarios de Rodrigo, al ver la resistencia unida del pueblo, se retiraron incapaces de enfrentar a una comunidad que había encontrado en María un símbolo de su propia resistencia. La fuerza de la comunidad era más poderosa que la violencia de los mercenarios de Rodrigo. El último intento de Rodrigo fue el más desesperado y, paradójicamente, el más beneficioso para María. Intentó inundar el pozo de María desviando un canal de riego de su propia propiedad. Su plan era destruir el yacimiento de oro o al menos hacerlo inaccesible, arruinando la fortuna de María. Sin embargo, la sequía había sido tan severa que el agua del canal, en lugar de inundar el pozo y destruir el oro, se desvió hacia la tierra sedienta de María, empapando el suelo y proporcionando el agua que la familia tanto necesitaba para sus pequeños cultivos. Lo que Rodrigo pretendía como un acto de destrucción se convirtió en una bendición inesperada, un milagro que regó la tierra y el espíritu de María, y que, irónicamente, también ayudó a ocultar aún más el oro bajo una capa de lodo y agua. María, con el apoyo inquebrantable de su comunidad, había resistido todos los ataques de Rodrigo. La justicia, aunque lenta, había comenzado a manifestarse de forma contundente. El pozo seco, que había sido el origen de su desgracia y la burla del hacendado, ahora era el símbolo de su resistencia y la fuente de su inesperada fortuna. La viuda, que una vez estuvo de rodillas, ahora se mantenía firme, respaldada por la fe, la perseverancia y la solidaridad de un pueblo que había encontrado en ella a su propia heroína, un faro de esperanza en la oscuridad. La victoria de María no era solo suya, era la victoria de todos los oprimidos, un testimonio de que la avaricia, al final, siempre se vuelve contra quien la practica. 6 meses después de la última embestida de Rodrigo, el paisaje alrededor de la propiedad de María había experimentado una transformación asombrosa, casi milagrosa. Donde antes se extendía un terreno árido y desolado, con un pozo aparentemente inservible que había sido objeto de burla y desprecio, ahora se alzaba una próspera granja, un oasis de vida y verdor en medio del valle.
La tierra, que una vez había sido dura, agrietada y estéril, ahora estaba suave y fértil, lista para recibir las semillas de un nuevo futuro, prometiendo cosechas abundantes y una vida digna. María, con la fortuna extraída del pozo, no se había dejado llevar por la ostentación ni por la vanidad. Su objetivo no era la riqueza por la riqueza misma, ni el lujo desmedido que había visto en la hacienda de Rodrigo. Su propósito era mucho más profundo: la seguridad y la dignidad para sus hijos, la capacidad de ofrecerles una vida mejor y la oportunidad de ayudar a su comunidad que tanto la había apoyado en sus momentos más oscuros. Lo primero que hizo fue invertir en un sistema de riego eficiente y sostenible. Un molino de viento, imponente y elegante, se alzaba cerca del pozo, sus aspas girando con gracia al compás del viento, bombeando agua desde el río cercano a través de un ingenioso sistema de canales que María, con la ayuda de algunos vecinos agradecidos, había construido con sus propias manos. Los campos, antes sedientos, ahora verdeaban con cultivos bien regados: maíz, frijoles, calabazas, tomates, chiles, una abundancia que no se veía en el valle desde hacía años. Un festín para los ojos y el alma, una promesa de alimento para todos. La pequeña choza improvisada, que había sido testigo de tantas lágrimas y desesperación, había sido reemplazada por una modesta pero digna casa de piedra, con 3 habitaciones amplias y luminosas, una cocina funcional equipada con un fogón de leña y un pequeño porche donde la familia podía sentarse a contemplar el atardecer. Era un verdadero hogar. Las paredes de piedra ofrecían frescura en verano y calidez en invierno, y el techo de tejas protegía de la lluvia y el sol. Las camas, de verdad, con sábanas limpias y suaves, eran un lujo que los niños no habían conocido en mucho tiempo. Las noches ya no estaban marcadas por el frío ni el miedo, sino por el calor del hogar y la tranquilidad de un sueño reparador, un sueño sin pesadillas ni preocupaciones. María inscribió a Daniela, Mateo y Julián en la escuela del pueblo, un sueño que parecía inalcanzable en sus días de peona. Compró uniformes nuevos, libros y mochilas, y los niños, con el brillo de la curiosidad y el entusiasmo en sus ojos, se dedicaron a sus estudios con una pasión renovada. Daniela, con su inteligencia aguda, se destacaba en todas las materias, y Mateo mostraba una gran habilidad para los números. Julián, aunque más pequeño, absorbía cada lección con una alegría contagiosa. María sabía que la educación era la verdadera herencia que podía dejarles, una herramienta para construir sus propios futuros, para que nunca tuvieran que depender de la voluntad de un patrón. Quería que fueran libres, no solo de la pobreza, sino también de la ignorancia y la opresión. Pero la generosidad de María no se limitó a su propia familia, recordando los días de escasez y la solidaridad inquebrantable de sus vecinos. Ella invirtió parte de su fortuna en la comunidad. El sistema de riego que había construido no solo beneficiaba a su propia parcela, sino que también se extendía a varias parcelas vecinas, compartiendo el agua que antes era un privilegio de pocos. Donó fondos para la escuela del pueblo, asegurando que otros niños tuvieran acceso a una educación de calidad y que el maestro pudiera tener mejores materiales didácticos. También contribuyó a la construcción de un pequeño dispensario médico para que nadie tuviera que viajar horas para recibir atención básica, y contrató a una enfermera para que atendiera a los enfermos del valle. Cada domingo, María y sus hijos asistían a la iglesia, y ella daba gracias en silencio por el milagro que había transformado la maldad en bendición, la desesperación en esperanza. No se convirtió en una mujer rica y ostentosa, que se jactara de su fortuna o que buscara el reconocimiento público, sino en una líder silenciosa,
un ejemplo de cómo la riqueza, cuando se usa con sabiduría, generosidad y un corazón noble, puede elevar a toda una comunidad. Su humildad y su bondad eran tan grandes como su fortuna, y su legado se construía día a día en el bienestar de su gente. Mientras tanto, la suerte de Rodrigo, el hacendado, tomaba un giro sombrío y predecible. Consumido por la rabia, la envidia y la codicia, incapaz de aceptar que había perdido una fortuna por su propia avaricia y que una simple viuda lo había superado, vendió su hacienda El Mirador muy por debajo de su valor real. Abandonó el pueblo, un hombre amargado, resentido y arruinado, su orgullo hecho pedazos y su reputación por los suelos. Los rumores que llegaban a oídos de María hablaban de que había perdido el resto de su fortuna en apuestas y negocios turbios en la capital, intentando recuperar lo que consideraba le había sido robado, persiguiendo una quimera de riqueza que nunca llegaría. Su vida, antes llena de lujos y poder, se desmoronaba, víctima de su propia ambición desmedida y de la justicia poética. La justicia, aunque a veces lenta, había encontrado su camino, y el pozo seco de María se había convertido en el espejo de la ruina de Rodrigo. Un recordatorio de que la avaricia, al final, solo trae destrucción y soledad. Los años pasaron tejiendo nuevas historias en el valle, marcando el paso del tiempo, con la prosperidad de la granja de María y el crecimiento de sus hijos. Daniela, Mateo y Julián ya no eran los pequeños asustados que habían llegado a la choza improvisada. Ahora eran jóvenes fuertes y educados, con un futuro prometedor por delante. Daniela, con su inteligencia aguda, se había convertido en una respetada maestra en la escuela del pueblo, compartiendo su conocimiento y su historia de superación con las nuevas generaciones. Mateo, con su fuerza y dedicación, gestionaba la granja familiar, aplicando técnicas modernas y asegurando la abundancia de las cosechas. Julián, el más joven, con su espíritu alegre y su corazón bondadoso, se dedicaba a la comunidad, organizando actividades para los niños y ayudando a los más necesitados, llevando alegría y esperanza a cada rincón del valle. La granja de María florecía, sus campos verdes y sus animales sanos, y la comunidad prosperaba bajo el influjo de su generosidad y su liderazgo silencioso. La historia de la viuda que encontró oro en un pozo seco se había convertido en una leyenda local, un cuento de esperanza y justicia que se susurraba alrededor de las fogatas, inspirando a todos los que lo escuchaban. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y morados, pintando el horizonte con pinceladas de fuego, un hombre envejecido prematuramente y vestido con ropas gastadas y sucias, llegó a la granja de María. Caminaba con la cabeza gacha, su figura encorvada por el peso de los años y quizás por el de sus propios errores y arrepentimientos. Era casi irreconocible. El tiempo y la adversidad habían borrado los rasgos de arrogancia y poder que una vez lo definieron. Su cabello, antes negro y brillante, ahora era escaso y gris, y su piel, antes tersa y cuidada, estaba surcada por profundas arrugas. Pero sus ojos, aunque ahora hundidos y apagados, seguían siendo los de Rodrigo, el hacendado que una vez lo tuvo todo. La soberbia que una vez había definido su mirada había sido reemplazada por una expresión de derrota, desesperación y una profunda vergüenza. María, que estaba en el porche de su casa, cosiendo un vestido para una de sus nietas mientras sus hijos y algunos de sus nietos jugaban en el patio, lo vio acercarse. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de sorpresa y un eco lejano de dolor y recuerdos amargos. Recordó las humillaciones, las amenazas,
los años de abuso. Recordó las risas crueles de Rodrigo cuando se burló de ella frente al pozo seco, las palabras hirientes que la habían marcado y que aún resonaban en su memoria. Recordó la muerte de Carlos, su esposo, y cómo Rodrigo se había aprovechado de su vulnerabilidad. Por un momento, la tentación de rechazarlo con las mismas palabras crueles que una vez recibió fue inmensa. La idea de verlo sufrir, de devolverle un poco de la amargura que él le había dado, cruzó por su mente como una sombra tentadora. Pero entonces, la imagen de sus hijos, ahora adolescentes y jóvenes adultos, que observaban la escena desde el porche, la hizo dudar. ¿Qué lección les daría si actuaba con la misma dureza que él había mostrado? ¿Sería ella mejor que él si se dejaba llevar por el rencor y la venganza? La compasión, una virtud que había cultivado en los momentos más difíciles de su vida, que había aprendido en la soledad de su lucha, comenzó a pesar más que el resentimiento. La fe que la había sostenido durante tantos años le susurró al oído que el perdón era el camino. Rodrigo se detuvo frente a ella, su mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la de María. Su voz, que una vez había resonado con autoridad y desprecio, ahora era un murmullo de súplica, apenas audible, quebrada por la vergüenza y la desesperación. «He venido a pedirte trabajo», dijo con voz ronca, casi inaudible. «No tengo a dónde ir. Lo he perdido todo. Mi hacienda, mi fortuna, mi familia, todo se ha ido. Estoy solo y sin un centavo». La voz que una vez había dictado sentencias, ahora imploraba piedad, un eco patético de su antiguo poder. María lo observó en silencio. La ira, el resentimiento, eran emociones que conocía bien, que habían sido compañeras en su viaje. Pero también conocía el valor de la compasión, una lección que la vida le había enseñado en los momentos más difíciles. Pensó en el pozo, seco, en cómo lo que parecía una maldición se había convertido en su mayor bendición. Pensó en la muerte de Carlos, en el dolor que había sentido y en cómo había logrado transformar esa tragedia en una fuerza para seguir adelante. La vida le había dado una segunda oportunidad y ahora ella tenía la oportunidad de dársela a otro, incluso a quien la había dañado tan profundamente. «El trabajo aquí es duro», dijo finalmente María, su voz calmada y serena, sin un rastro de burla o superioridad. «Comienza al amanecer y termina con la puesta del sol, pero hay una cabaña libre junto al granero, comida caliente 3 veces al día y un salario justo. Si estás dispuesto a trabajar con honestidad y humildad, hay un lugar para ti en esta granja». Rodrigo levantó la vista. Sus ojos apagados se encontraron con los de María, llenos de una mezcla de sorpresa, incredulidad y una incipiente chispa de esperanza que no se atrevía a creer. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro, incapaz de comprender la magnitud de la generosidad de María. «¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Después de cómo te humillé, cómo me aproveché de tu dolor por Carlos y cómo te quise destruir». María sonrió suavemente, una sonrisa que irradiaba paz y sabiduría, una luz que disipaba las sombras del pasado. «Porque el pozo que usted creía que solo contenía piedras inservibles me enseñó la lección más valiosa de todas. A veces, lo que parece nuestro mayor infortunio esconde nuestra mayor bendición, y eso es algo que deseo incluso para usted. Todos merecemos una oportunidad para encontrar nuestra propia luz, incluso en la oscuridad más profunda, y para redimir nuestros errores». Esa noche, mientras toda la familia, incluido su nuevo trabajador, compartía la cena en la mesa de María, el ambiente era de paz y gratitud. Rodrigo, sentado en silencio en un extremo de la mesa,
Comía con una humildad que nunca antes había mostrado, sus ojos fijos en el plato, asimilando la magnitud de la compasión de María. María miró a su alrededor, a sus hijos, a la abundancia que los rodeaba, y su corazón se llenó de una profunda satisfacción. El pozo, ahora convertido en un hermoso estanque decorativo en el centro del jardín, brillaba bajo la luz de la luna, como recordando que a veces hay que cavar muy profundo en los momentos oscuros para encontrar la luz. La prueba de compasión había sido superada, y María había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la capacidad de perdonar, de transformar la adversidad en una oportunidad para el bien y de ofrecer redención incluso a aquellos que menos la merecen, cerrando un ciclo de dolor y abriendo uno de esperanza. Los años que siguieron a este acto de magnanimidad no fueron meros calendarios que pasaban, sino capítulos vibrantes en la construcción de un futuro mejor para todos. La granja de María, que ya era un oasis de verdor y abundancia, se convirtió en el epicentro de un modelo de desarrollo comunitario. El oro del pozo seco, administrado con una visión que trascendía la mera acumulación de riqueza, se transformó en la semilla de un progreso colectivo. María, con la serenidad que le otorgaba la experiencia y la profunda conexión con su tierra y su gente, dedicó sus esfuerzos a asegurar que la prosperidad alcanzara cada rincón del valle. No se trataba solo de cosechas abundantes o de techos seguros, sino de cultivar un espíritu de colaboración y apoyo mutuo, donde las lecciones de su propia lucha se convertían en la base de una sociedad más justa y equitativa. El pozo, ahora un hermoso estanque rodeado de flores vibrantes y árboles frutales, no era solo un lugar de belleza, sino un recordatorio constante de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar la adversidad en una fuente inagotable de bien para todos, un legado que se tejía día a día en el bienestar de su gente y en la promesa de un futuro donde nadie tendría que sufrir la sed o la desesperación que ella había conocido. María, aunque ya no necesitaba trabajar tan arduamente, seguía activa cosiendo en su porche, observando a sus hijos y nietos crecer, sus ojos llenos de orgullo y amor. Su sabiduría y su historia eran una fuente de inspiración para todos, un recordatorio constante de que la adversidad puede ser el camino hacia la grandeza y que el dolor puede transformarse en una fuerza motriz. El oro del pozo seco había sido la herramienta que le permitió construir esta nueva vida, pero su corazón noble y su espíritu inquebrantable, forjado en la tragedia de la pérdida de Carlos y en 15 años de lucha, habían sido la verdadera fortuna, el motor de todo lo que había logrado. Rodrigo, el antiguo hacendado, permaneció en la granja de María como un trabajador más. Su arrogancia se había desvanecido por completo, reemplazada por una humildad forzada al principio y luego por una genuina gratitud. Aunque nunca recuperó su antigua fortuna, encontró una forma de redención en el trabajo honesto y en la aceptación de la compasión de María. Su presencia era un recordatorio constante de las vueltas que da la vida y de cómo la avaricia puede destruir a un hombre, mientras la bondad y el perdón pueden reconstruirlo, dándole una segunda oportunidad para encontrar la paz y un propósito, aunque fuera en un lugar que una vez despreció. Los vecinos al principio lo miraban con recelo, pero con el tiempo, su trabajo constante y su actitud humilde comenzaron a cambiar la percepción que tenían de él. María, fiel a su propósito de ayudar a otros, estableció un fondo comunitario con parte de sus ganancias. Este fondo no solo apoyaba a las familias del valle en tiempos difíciles, ofreciendo pequeños préstamos sin intereses o ayuda directa para cubrir necesidades básicas,
sino que también financiaba proyectos de desarrollo local, como la mejora de caminos, la construcción de una pequeña clínica con una enfermera residente y la expansión de la escuela, que ahora contaba con más aulas, materiales didácticos y programas educativos para adultos. Su visión era que nadie en el valle tuviera que sufrir la sed, el hambre o la desesperación que ella había conocido. Quería que su legado fuera una semilla de esperanza que germinara en cada corazón, un testimonio de que la comunidad unida puede superar cualquier adversidad. El pozo se había convertido en el corazón de la granja y un lugar de encuentro para la comunidad. Los niños jugaban a su alrededor, riendo y chapoteando en sus aguas, y los adultos se sentaban en sus orillas, compartiendo historias y sueños, disfrutando de la paz y la abundancia. Era un símbolo viviente de que, incluso en los lugares más áridos y en los momentos más oscuros, la vida puede florecer con una fuerza inquebrantable y que el agua, la vida, siempre encuentra su camino. María nunca olvidó sus orígenes, ni la tragedia que la había convertido en viuda, ni los 15 años de lucha y sacrificio. Cada vez que veía a una mujer luchando, a una madre soltera intentando sacar adelante a sus hijos, recordaba su propia historia. Su empatía era profunda y su ayuda discreta y efectiva, siempre ofrecida con humildad y sin esperar nada a cambio. No buscaba reconocimiento ni alabanzas, solo quería sembrar semillas de esperanza, tal como la vida había sembrado una semilla de oro en su pozo seco, transformando su dolor en un propósito mayor. La historia de María se extendió más allá del valle, convirtiéndose en un cuento de viuda que inspiraba a muchos, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Era la prueba viviente de que la perseverancia, la fe y la bondad son fuerzas poderosas que pueden transformar la adversidad en triunfo. Su vida era un testimonio de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de construir un legado de esperanza para las generaciones futuras, un legado que perduraría mucho más allá de su propia existencia, honrando la memoria de Carlos y el sacrificio de su vida. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo con colores vibrantes de naranja, rosa y púrpura. María, sentada en su porche, observaba a sus nietos jugar, sus risas llenando el aire. El olor a frijoles recién hechos salía de la cocina, mezclándose con el aroma de las flores del jardín. La ropa limpia ondeaba suavemente en el tendedero, moviéndose al compás de la brisa. Todo era simple, todo era tranquilo, todo era suficiente. Ya no había lágrimas de dolor, ya no había miedo, ya no había dudas, solo había paz, esperanza y la certeza de que había valido la pena cavar, de que había valido la pena confiar, de que al final la lealtad, la bondad y la fe siempre encuentran su recompensa, aunque venga envuelta en el barro de un pozo seco. Queridos amigos de Cuentos de Viuda, la historia de María nos deja una lección profunda y atemporal, una que resuena en el corazón de cada uno de nosotros, sin importar dónde nos encontremos en nuestro propio camino. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos encontrado frente a un pozo seco? Un momento de desesperación, una traición inesperada, una situación que parece no tener salida, un obstáculo que se alza inmenso frente a nosotros. Quizás sea un sueño que se desvanece ante nuestros ojos, una relación que termina dejándonos el alma rota, un trabajo que se pierde sumiéndonos en la incertidumbre, o simplemente la sensación abrumadora de que, a pesar de todo nuestro esfuerzo y dedicación, la vida nos ha dado la espalda, dejándonos solos y sin recursos, tal como María se sintió tras la muerte de Carlos y la estafa de Rodrigo. María nos enseña que la verdadera riqueza no está en las apariencias,
en lo que poseemos o en el reconocimiento externo, sino en la dignidad inquebrantable con la que enfrentamos las tormentas de la vida. Cuando el mundo te humilla, cuando te ofrece migajas de esperanza, cuando te dice que tu esfuerzo es en vano y que tus sueños son imposibles de alcanzar, ¿qué haces? ¿Te rindes ante la adversidad? ¿Te dejas vencer por la desesperación y el cinismo? ¿O, como María, encuentras la fuerza para seguir cavando, para seguir luchando, incluso cuando tus manos sangran, tus músculos duelen y las lágrimas empañan tu visión, nublando el camino? Ella nos demuestra que la fe y la perseverancia son las herramientas más poderosas que poseemos. Ella nos muestra que a veces, justo ahí, en lo que todos desprecian, en lo que parece una maldición insuperable, está escondido nuestro mayor tesoro. Ese pozo seco, esa situación desesperada, ese momento de profunda tristeza y soledad, puede ser el lugar exacto donde descubramos nuestra verdadera fortaleza interior, nuestra capacidad de resiliencia inquebrantable y quizás una bendición disfrazada que nunca habríamos encontrado de otra manera. Es en la oscuridad donde a menudo encontramos la luz más brillante, y es en la adversidad donde forjamos nuestro carácter y descubrimos nuestro verdadero propósito. La lealtad a uno mismo, la perseverancia incansable ante la adversidad y un corazón noble y compasivo nunca pasan desapercibidos, aunque a veces la recompensa tarde en llegar y parezca que el universo nos ha olvidado. Y recuerda, quienes heredan sin esfuerzo, quienes reciben todo sin haber luchado, como Rodrigo, a menudo pierden sin entender el verdadero valor de lo que tienen, porque nunca lo ganaron con el sudor de su frente. Pero quienes construyen con sacrificio, quienes luchan por cada pequeña victoria, quienes transforman su dolor en una fuerza para el bien, como María, jamás olvidan el valor de lo que poseen y, más importante aún, el valor de compartirlo con aquellos que lo necesitan, honrando así el legado de quienes los precedieron. No subestimes lo que la vida pone en tus manos, por insignificante que parezca, porque hasta en el barro más humilde, en el pozo más seco, puede esconderse oro. Confía en tu capacidad de cavar profundo, de buscar la luz incluso en la oscuridad más densa, de encontrar la esperanza donde otros solo ven desolación. Tu historia, al igual que la de María, tiene el potencial de ser un testimonio de fe, de superación y de que la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino, transformando la adversidad en un legado de amor y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó la fuerza inquebrantable que llevas dentro, no te vayas sin ser parte de esta familia de personas que creen en el poder de la perseverancia y la bondad. Suscríbete y activa la campanita para que la próxima historia de superación llegue a ti primero. El mundo necesita más historias que nos recuerden que incluso en los pozos más secos de nuestra vida puede haber tesoros esperando a ser descubiertos. Nos vemos pronto con otra historia que tocará tu corazón.